Buenos días, la familia del Reino Editores. Estamos muy contentos esta mañana porque estamos arrancando este primer episodio de muchos que vamos a estar teniendo, en los cuales vamos a invitar a pastores, líderes, estudiosos de la palabra de Dios que consideramos Dios les ha entregado un diamante, una riqueza de revelación que necesita ser entregada a esta generación y a este tiempo. Y que en obediencia de eso lo están transmitiendo a través de un mensaje, a través de un libro, a través de un video como este. Así es que estamos muy contentos porque el día de hoy arrancamos con nuestro primer episodio y oramos en el nombre de Jesús que toda fuente de inspiración será a través de Cristo, que Él es el centro, que Él será el motor que nos inspira, que nos mueve para hacer todo lo que hacemos a lo largo de estos videos. Y aún oramos que el Señor va a tocar corazones, vidas, mentes de todos los que van a oír estos mensajes que vamos a estar grabando, como dice la Escritura, para perfeccionar a los santos, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que iniciamos. Pastor Omar Herrera, escritor, doctor en teología, que ha servido junto a su esposa por gran parte de su vida al Señor. Así es que gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros. Bien. Le damos la bienvenida y es un honor poder conversar con usted esta mañana. Muchísimas gracias, Gerardo, y en tu persona a los pastores, y el saludo a todos los hermanos, amigos que están del otro lado y que de alguna manera estarán recibiendo lo que podamos decir y hacer aquí en esta reunión tan específica y tan especial. Así que muchas gracias por la convocatoria, por la invitación. Gracias, pastor. Pues, ¿quién es Omar Herrera? ¿Cómo inició su caminar con el Señor? ¿Y cómo fue ese encuentro con Dios que dijo, voy a tomar la decisión de seguir este sendero en la vida? Bueno, no es habitual que le consulten a alguien acerca de eso tan directo y específico, cosa que me parece muy bien. ¿Quién soy? Bueno, soy simplemente un hombre que sirve a Dios, que tuvo un proceso y que concluyó en ese proceso de que la razón de vivir de mi vida principalmente tenía que ver con servir a Dios. Soy tercera generación de cristianos evangélicos. Acepté a Cristo a los 8 años, me bauticé a los 12 años, me convertí a los 18 años y para los 24 años, meses más, meses menos, estábamos preparándonos para el oficio pastoral con mi esposa Cristina. Bien, así que vivo en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Esto es a unos 1100 kilómetros al sur de Buenos Aires, al norte de la Patagonia Argentina. Vamos a cumplir con mi esposa Cristina, pastora también, 45 años de casados. Tenemos 4 hijos, tenemos 4 nietos y tenemos poquito más de 40 años trabajando en el oficio pastoral, siempre radicados allí en Argentina. Y como predicador de la palabra, creo que hacia mis 18 años prediqué por primera vez y la última vez lo hice anoche, así que estamos con mucho caminar en este aspecto. Básicamente esa es una información como para algo general. Mi experiencia de conversión al Señor Jesucristo fue muy interesante. No digo que ni mejor ni peor que ninguna otra, sino propia de mi propia experiencia. Así que tuve la opción de ser 4 cosas en la vida: médico, empresario, banquero, jugador de fútbol profesional. Pero algo muy lindo, muy estratégico, muy impactante me sucedió, me ocurrió, y yo entendí que tenía que dedicar mi vida completa para servir a Dios en la tarea pastoral, por lo menos. Así que de ahí en más
aquí estamos. Muy bien, eso es un gusto. Y, mencionó algo que me llama mucho la atención. Dice que a los 8 años recibió al Señor en su corazón, a los 12 se bautizó y a los 18 se convirtió. Okay. Esto podría parecer que son el mismo momento, podría parecer que es un mismo acto, un mismo acontecimiento, pero sin embargo son 3 momentos distintos y cada uno tiene una particularidad. ¿Cuál es la diferencia entre recibir a Jesús en el corazón y llegar al punto de me convertí a Cristo a estos años? Lo que pasa es que no supongo, yo estoy convencido que todos los que son hijos de cristianos, por su condición de hijos, cuando son bebés, los papás van al templo, pues al templo van. En algún momento, varios años de nuestra experiencia como hijos viviendo en la casa con nuestros papás o nuestra familia, lo que nosotros hacemos como hijos que vamos creciendo, que vamos madurando, que vamos ya construyendo la estructura de nuestras propias creencias, vivimos la fe de nuestros padres, pero en algún momento yo tengo que transformar o se debe transformar la fe de mis padres, posiblemente mi propia fe personal o no, en su defecto. Entonces, de aquellos que por allí nos están mirando, creo que deben haber infinidad de testimonios de que íbamos con nuestros hijos al templo hasta que el hijo creció y tuvo que enfrentar la toma de decisiones respecto de la fe que va a practicar. Claro. Algunos dijimos que sí, como es mi caso, y son miles y millones, y otros nos consta que están, bueno, trabajando respecto de esa fe, viviendo experiencias duras en todo caso, pero yo lo cuento así desde mi cronología. A mis 18 años yo tuve que plantearme seriamente si yo iba a adoptar los principios de la fe en la que fui criado por mis padres o si iba a tomar otros caminos, o iba a ser un gnóstico, un ateo, o iba a practicar otra religión. Así que ese momento a mí me llegó más o menos para mis 18 años. Buenísimo. ¿Y cuál fue la clave por el cual usted decidió abrazar la fe cristiana? Por lo general, esas decisiones se toman en virtud de un contexto. Algo le está pasando a alguien. Por eso busca una respuesta. O sea, yo no voy a ver al abogado, se me ocurre, porque quiero preguntarle cómo pasó el día. No, es porque él tiene algo que yo necesito y en mi necesidad necesito su consejo desde el punto de vista jurídico, legal, etc. O sea, si me siento mal, voy a buscar un médico. Entonces, a todos nos pasa de que pasamos por momentos en la vida que nos superan y necesitamos cubrir ese momento, esa necesidad. Y la fe no es como una opción, si usted quiere o no, es una opción para tratar de llenar precisamente ese vacío. Yo venía para esos días con algunas situaciones de mi propia valoración. A ver, yo entre los 12 y 18 años ya había sido operado 3 veces de mi vista, ya había tenido problemas y crisis en virtud de que varios inviernos no podía literalmente hablar. Así que en esa edad, esto de los complejos, de no sirvo para nada, de no sé qué voy a hacer con mi vida, encima uno comparándose con las habilidades tipo Superman que otros tienen por allí al lado de uno en esos tiempos, generó un espacio dentro de mi corazón que yo necesitaba resolver, ¿no? Entonces ahí lo más inmediato fue la fe de mis padres, porque es algo que yo vivía o compartía prácticamente las 24 horas de todos los días, ¿no? Wow. Así que hay una necesidad. En mi caso, asuntos de mi valoración, de mi estima, me llevaron precisamente a esa búsqueda y gracias al Señor aquí estamos con esos asuntos resueltos ya. Entonces, el proceso de toma de decisión sí. Es fundamental para decidir seguir al Señor, ¿no? Creo que es esa piedra o ese diamante que nos permite decirle al Señor sí de forma personal
Y creo que en ese momento es cuando Dios viene con toda la libertad a hacer, a rehacer, a restaurar, a afirmar lo que tiene que hacer en nuestras vidas, ¿no? Creo que es el momento cúspide de un encuentro personal con Jesús. Definitivamente, o sea, todos algún momento en la vida, no solamente los cristianos, la vida nos pone entre la espada famosa y la pared, que yo tengo que tomar decisiones. Y las decisiones se toman por necesidad, las decisiones se toman por cansancios, etcétera, pero debo tomar al fin una decisión. De hecho, el apóstol Pablo refleja en Gálatas algo muy interesante, que es como una especie de bosquejo para todos nosotros. Él dijo, a Dios le agradó, es interesante, a Dios le agradó apartarme desde el vientre de mi madre. Pablo no estaba ni enterado de eso. Pero no solo apartarme, sino que luego dice, y me llamó para que le lleve la palabra a los gentiles, y el Hijo se reveló a mí. O sea, hay un tiempo entre que Dios lo aparta, entre que Dios lo separa y dice, este mortal me va a servir a mí en esto, ¿bien? Hasta que Pablo se da cuenta que esas dos cosas ya Dios las había tomado como una decisión unilateral. Entonces le llega el día de su decisión, que en su cabalgadura, camino a Damasco, a cumplir con su supuesta tarea de agradar a Dios, tuvo una revelación con el Hijo, o sea, con el Señor Jesucristo, y a partir de ahí conocemos su historia, ¿no? Claro, creo que me encanta como esta parte que citó, porque son tres momentos que están ligados, ¿no? Que no se pueden concebir de forma aislada y que nos permiten un encuentro personal, pero también nos permiten la transmisión de un mensaje, la transmisión a otra generación de un mensaje de vida y de salvación, ¿no? Definitivo. Me encanta que usted sea tercera generación de cristianos que han abrazado este caminar, este estilo de vida, porque podemos ver en la Escritura que Dios es un Dios de generaciones, pero también podemos ver en toda la historia de los reyes que generaciones hacían lo correcto delante de Dios y la siguiente generación caía, se equivocaba, tomaba otras decisiones, se iba atrás de otros dioses y no se lograba esta transmisión, ¿no? Pero cuando Dios dice con Abraham, con Jacob, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos vemos tres generaciones que toman la decisión de seguir al Señor, y eso despunta en el fundamento de una nación de bendición para todas las naciones. Es que al final, aunque la promesa o el bosquejo global de Dios tiene que ver de tal modo que nosotros digamos correctamente que es un Dios de generaciones, pero son cada integrante de las generaciones que tienen que tomar decisiones. O sea, también eso a mí a veces me hace, en Argentina decimos me hace ruido, no me gusta mucho cuando somos practicantes de una... o sea, somos, yo le llamo excusadores seriales, o sea, ponemos excusas proyectando en otros las responsabilidades, pero al final, si usted quiere servir a Dios, sírvalo a Dios. A ver, Dios lo llama a Jeremías y él dijo, ay, soy un niño. Dios lo llama a Moisés, dice, soy tardo de lengua. Dios lo llama, por decir así, a Saulo de Tarso, y él tiene un proceso ahí de conversión. Dios llama a Jonás para que haga una tarea. Él dice, sí, la hago, solo que no se subió al barco equivocado. Él decidió no llevar ese mensaje y se subió al otro barco y conocemos toda la historia de él. Al fin y al cabo, todos, absolutamente todos, si somos llamados a, tenemos que decidir por. Claro. Eso es como una especie de ley. Nadie puede no pasar por eso. Por eso, no digo nada nuevo. Las iglesias están repletas de personas llamadas que están en este momento dilatando su respuesta. Famosas, pueden ser tres, sí, no o todavía un tiempo. Sí. Buenísimo. Y hay una frase en el coloquial, ¿no? En el Vox Populi, por ahí dicen que si hay algo que tenemos que hacer en la vida es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Y yo le agregaría, y si de algo vas a hablar con alguien, si vas a tener la conversación de algo, que sea la conversación sobre un libro
que nos ayude a ser mejores hijos, mejores personas, Bien. mejores padres, ¿no? Y vamos aterrizándonos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de este libro que escribió usted, El efecto Jesús, ni rito, ni religión, ni fanatismo, ¿no? Y viene ahí como una frase sustentada o lo que explica el libro. Dice una exégesis contemporánea de Isaías 9, del 1 al 7. Entonces, para adentrarnos ya a este estudio, a esta experiencia enriquecedora, creo que la pregunta obligada para muchos que nos pueden estar escuchando en este momento es, ¿qué es una exégesis? En el mundo de los textos, y voy a hacer la diferencia, existe cierta terminología. Esto es como cuando hablamos con un médico y nosotros le pedimos, explíquemelo, pero de modo que yo lo entienda. Entre ellos hablan, nosotros decimos difícil. Pero eso es propio del texto, de la literatura, del mensaje escrito. Ahora, el que eso sea parte de ese mundo no significa que nosotros no debiéramos, no digo manejar la terminología, sino lo que con esa terminología estamos indicando. Por ejemplo, hermenéutica es el arte de interpretar. O sea, yo me pongo frente a un texto, leo, interpreto, incorporo lo que yo leo allí, lo proceso y luego lo explico. Pero es el arte de interpretar. La exégesis es un subpunto de la hermenéutica. La construcción del vocablo es muy interesante porque comienza con el exégesis, no con el inségesis. Es exterior o interior. Exégesis es el arte de extraer o de traer al exterior algo. Bien, obviamente aplicado a un texto, es introducirme dentro de 2 o 3 frases que están construidas con ciertos vocablos, entrar en ese texto y extraer de ahí adentro toda la riqueza de la que yo soy capaz de poder descubrir. El exégeta es aquel que ingresa ahí. Esto es como un pozo grande de agua. El exégeta es el que se introduce al agua porque hay piedras preciosas en el fondo de esa superficie. Es un proceso muy sencillo que, sin hablar difícil, es lo que debiéramos practicar todos los cristianos permanentemente. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, abrimos un texto, ¿bien? Cada vez que vamos a ese texto, tenemos que entender el texto. Tenemos que extraer de allí la riqueza de ese texto, y ese es mi deber como el que va a buscar eso. Cuando yo encuentro esa riqueza en el texto, la saco, la proceso, me la explico, la entiendo y luego la organizo de tal modo que se lo cuente a aquel que me va a escuchar en forma de un sermón dominical, en forma de un grupo de estudio bíblico o en forma, por ejemplo, de un libro. Cuando yo digo exégesis contemporánea, significa que soy un exégeta, entre comillas, hice el trabajo de ir al texto de Isaías 9 del 1 al 7, donde se habla de el advenimiento y la llegada del Mesías. Me meto en esa porción de 7 versículos y me fui encontrando con una serie importante de cosas, y mi pregunta es, lo que se profetizó por allá por el 750 antes de Cristo, ¿tiene vigencia hoy? O sea, ¿el Cristo que profetiza Isaías sirve para algo hoy o no? Porque según vemos, hay mucho de rito, hay mucho de religión, hay mucho de fanatismo, pero no hay transformación. Gerardo, todas nuestras naciones de este lado del mundo, del norte de América hasta la Tierra del Fuego, dicen que son cristianas. El problema es que aunque se confiesan cristianas, los porcentajes de crímenes, de corrupción, de robos, de muerte, de violencia, de guerra, de falta de perdón, o sea, ¿qué voy a contar? Cosa que todos nosotros sabemos, es alarmantemente amplio, amplísimo. Y uno dice, pero no somos cristianos. Parece ser entonces que somos religiosos, no necesariamente cristianos. No, yo digo, bueno, tengo que entender al autor de esto que llamamos cristianismos, y la verdad es que me encontré con una serie de
descubrimientos que supongo a priori pueden serle de utilidad a aquellos que me den el honor de leer por lo menos esas 6 páginas. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Estudiar el texto antiguo desde una traducción que la usamos nosotros todos los días en nuestros templos, y de ahí interpretar y ver si tiene efecto, produce algo Jesucristo, o simplemente damos vuelta a la hoja y buscamos a otro super salvador. Claro, es muy interesante porque de 7 versículos, de 7 versos de la Biblia, usted hace todo un estudio y una explicación y da como resultado un libro de casi 200 páginas, ¿no? Entonces es muy interesante esto. Y el punto de partida es lo que encontramos en Isaías 9, ¿no? Que es una palabra profética que tuvo una aplicación en un contexto determinado, en una geografía determinada, en una época determinada, pero al ser profética, no se queda su vigencia relegada a ese contexto histórico, sino que al ser profética tiene aplicación a nuestros días, ¿no? Y así podemos encontrar muchas palabras, promesas proféticas en la Escritura que se han cumplido, se siguen cumpliendo, y muchas otras que se seguirán cumpliendo o están por cumplirse. ¿Qué riqueza literaria y profética encontró en estos versos que lo inspiró a adentrarse al fondo de la Escritura, obtener esta revelación y poderla explicar a través de un libro? Sí, por ejemplo, hay varias, y en casi todos los 7 versículos están ahí. Sí. Solo que las leemos, las recitamos de memoria, pero las implicancias la verdad son impactantes. O lo usamos hasta en Navidad nada más, ¿no? Algunos versículos. Y si no tuviéramos nosotros en cuenta, o sea, por ejemplo, lo estaba leyendo allí. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Solo esa frase como muestra. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No dice el hombre que andaba en tinieblas, no dice el presidente que andaba en tinieblas. De hecho, hay una diferencia entre noche y tiniebla. La noche la sabemos. En un par de horas más vendrá la noche, pero no es oscuridad total. Tiniebla es la oscuridad total que uno no puede observar, ni la mano que tiene enfrente de su ojo. De hecho, la percepción de tiniebla es una oscuridad pesada que no me permite no solo no observar, sino también no poder vivir mi vida. Es cuando uno cae en cavernas profundas que no hay acceso de lo más mínimo de luz. La noche nuestra es noche, pero la ciudad está iluminada, nuestra casa está iluminada. No es así el caso del tiniebla. Y a mí me llamó la atención ahí que dice el pueblo que andaba en tinieblas. Entonces hago exégesis, investigo, tiene que haber algo más aquí. ¿Por qué? Supongamos que un pueblo tiene 20.000 habitantes, pensando en términos de aquellos años, 20.000 personas. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que 20.000 personas que conforman un pueblo que puede ser literal de los que viven en esa geografía o pueblo como una etnia, ¿no? ¿Cómo es posible que 20.000 personas anden en tinieblas? ¿Son responsables ellos o no lo son? Entonces uno se da cuenta que los pueblos andan en tinieblas, léase, no saben qué hacer, no saben a dónde ir como nación, no por el pueblo mismo, sino por cómo está configurada nuestra sociedad. Nosotros tenemos dirigentes. Cuando el dirigente no tiene la más mínima idea hacia dónde va, arrastra al pueblo, porque el pueblo lo que tiene es confianza en su líder. Esto es en la casa de la familia, esto es en la iglesia si el pastor no tiene esa revelación. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de esto, descubro que nuestros pueblos tienen un problema con su dirigencia. Bien, a veces ellos están en su mundo y nosotros en nuestra oscuridad. De hecho, sí, hay otras frases, de hecho, mucho más fuertes. Por ejemplo, porque todo calzado, que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos de fuego, dice el versículo 5 de Isaías 9. ¿Esa qué es? Es una referencia a la guerra. Con Jesucristo, la guerra, si empezó, se termina. Con Jesucristo, si la guerra va a empezar, no comienza. Bien. Y esa figura es dramática,
porque uno de los sucesos históricos para demostrar que el ejército A venció al ejército B es tomar las vestimentas de los vencidos que están ensangrentadas, porque en aquellos tiempos las batallas eran de punzantes, ¿no? Flechas, lanzas, etcétera, espadas. Entonces, el que había triunfado toma los vestidos del que fue derrotado y los quema. Es decir, como una especie de celebración popular de que han vencido un enemigo. Miren lo que dice ahí, que cuando Cristo venga, esa figura va a desaparecer. No voy a pararme más a celebrar la muerte del otro, que soy victorioso sobre el otro, sino que voy a ayudar al otro en todo caso. Y eso es lo que me atrapó de hacer exégesis de esa terminología y viendo cómo funciona hasta el día de hoy. Porque de hecho, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que andamos permanentemente buscando, ganarle al otro. En un partido de fútbol el sábado por la tarde, en las iglesias de la ciudad, quién crece más o quién crece menos, en las naciones, hay guerras por todos lados, hay conflicto por todas partes. Y aparece Jesucristo en su humildad y dice, yo tengo una propuesta que puede ser que esto se acabe, pero para que eso suceda tiene que producir un efecto. Y para que el efecto tenga sentido, no lo hace desde una especie de mensaje externo, lejano, sino que tiene que meterse adentro. Llego hasta ahí por tu pregunta. Y tener un encuentro, vivir el efecto Jesús de forma personal, lo primero que se me viene a la mente es como un choque, ¿no? Tenemos que chocarnos, toparnos con algo, o mejor dicho, con alguien para que ese efecto suceda. Claro. Las personas tienen que vivir algo particularmente, situaciones, para encontrarse con este alguien que es Jesús, o simplemente puede iniciar con un proceso voluntario. Claro. Justo citaste en la última parte, voluntario, lo que yo creo que es fundamental para eso. Cuando ninguna relación funciona si tengo que hacerlo porque el otro me lo exige o me obliga, ninguna. Ha de ser voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona debe llegar al momento y a concluir que lo que Jesucristo es y representa, todavía no hablo de la iglesia, de Jesucristo es y representa, puede serle de utilidad su experiencia. Por lo tanto, voluntaria, intencionalmente decide tener esa experiencia con Jesucristo. En tanto no lo haga, pues los efectos no van a suceder. Si yo no como chile, no sé si pica. Bien. Y ahora que uno anda por este país, que es la universidad del Chile en el mundo, siempre están ahí las tacitas y te advierten que según los colores, cuidado con lo que hay allá adentro. Sí. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Tengo una frase que dice: nadie necesita de Dios sino hasta que necesita a Dios. Tiene que llegar ese momento. Cuando Cristo entra por fe a nuestro corazón, produce el impacto o el choque, porque es confrontado toda. Supongamos que yo encontré a Cristo a los 18, lo decidí, pero hubiera sido a los 50 años, yo habría ya vivido 50 años de mi vida donde Jesucristo no era dinámico, no estaba presente. Así que la entrada de Él produce un shock interior de reordenamiento, en idiomática actual, de un reseteo de mi vida, para que a partir de ahí pueda vivir ni por rito, ni fanatismo, ni por religiosidad, sino por conciencia propia, vivir los principios de la fe que estoy abrazando. Así que la experiencia en Cristo es efectiva si voluntariamente yo quiero acceder a Él, que luego va a producir un impacto una vez que yo decida invitarlo a mi corazón, no le quepa la menor duda. Tengo que rearmar, reprocesar toda mi vida, porque mi condición de esposo, mi condición de padre, de empresario, de empleado, de vecino de doña Juana o de don Pedro, todo eso recibe un impacto que es reordenado. Sí. Mi ética cambia, mi moral cambia, los códigos de mis motivaciones son trastocados y transformados. Por eso el apóstol
apóstol Pablo no habla de una criatura buena si Cristo está, sino de una criatura nueva a partir de eso, que no deja de llamarse como se llama, ni su historia en términos de que nació y vivió, sí, va a trabajar al otro día al mismo trabajo de siempre, pero su actitud frente a la vida, los desafíos y su eternidad han recibido un cambio definitivamente significativo, impactante. Claro, por eso podríamos definir que el efecto Jesús es una transformación que inicia desde el interior, ¿no? Y permea a todos los ámbitos que vivimos, nuestra individualidad en primer lugar, nuestra familia, nuestro vecindario, la iglesia, la sociedad, y trasciende, ¿no? Puede llegar a trascender generaciones. Por eso la cita bíblica del cual hace este estudio es: de la muerte se convierte en vida, ¿no? La tiniebla se convierte en luz. Porque la tristeza en alegría. Claro, porque es una transformación, podría llamarla inevitable, cuando nos topamos con Jesús y Él produce sus efectos, ¿no? A tal grado que rompe estructuras religiosas, tradiciones, costumbres, y nos lleva a una gloria mejor, ¿no? A una gloria postrera. Entonces, quizás me salen a veces unos dichos así. Uno de ellos es: la vaca muge, el león ruge, el gato maulla, el perro ladra, Cristo transforma. O sea, si come chile pica, si entra Cristo transforma. O sea, es propio de su ADN, es propio de lo que Él es y lo que Él representa. Y yo intento aquí hacer una diferencia entre el Cristo histórico, bíblico, y esa inmensidad de Cristos que todos tienen, ¿bien? A veces tiene que funcionar por medio de los actos, los efectos y el cumplimiento del ritual de una religión organizada, que no solamente es una mega religión. A veces nuestras iglesias funcionan más por códigos, procedimientos y demás, dejando a Cristo un poco a un costado por allá. Entonces, Cristo transforma, definitivo. Y esto está limpio, libre de cualquier connotación religiosa, ritualista o fanática. Y a veces eso me genera cierto dolor cuando nos miran a los que confesamos la fe de esta forma o de esta manera con cierto desprecio y con mucho de prejuicio. Entonces el cristiano evangélico es un inculto, indigno, que es alguien que habita dentro de los lineamientos más bajos de la pirámide social y demás, cuando resulta ser que mi recomendación es: ¿quiere que le vaya bien en la vida? No sé si irás a un templo o no, pero permita que Cristo entre en tu corazón, porque ahí uno descubre el sentido de la fe. Gerardo, la fe, en términos de texto original, es el pistis griego, que no es evangélica. Es una referencia a tres cosas. Uno, a la acción de confiar. No podemos vivir una vida feliz siempre desconfiando de todo el mundo. Fe aplicada a Dios es confianza en Dios. Segunda línea, fe no es solo confianza, en este caso en Dios, sino es una seguridad interior. ¿Por cuáles son las razones más típicas por las que las personas buscan al terapeuta o hacer terapia? Y no me golpeen los que hacen esto. Es precisamente mis inseguridades. La inseguridad para tomar decisiones, para emprender no sé, proyectos de cierto peso, de riesgo, desafiantes, pero es seguridad interior. Asociada a Dios, yo estoy seguro de que Él me va a ayudar, aunque no siempre me va a ayudar a que yo haga o logre cosas, porque la vida sigue siendo vida, ¿bien? Por eso, cuando citabas el dicho que dice: uno en la vida tiene que plantar un árbol, escribir un libro, y yo agregaría: y pagar las deudas, llevarse bien con los hijos, entender a su esposa, al esposo, congeniar con los suegros, ver qué hago con el vecino que me molesta, y hay una lista interminable de cosas que es la vida. Entiendo de qué tiene que ver con aquel dicho, y la fe al final es un sistema de creencias. Qué maravilla es vivir la vida, no por emoción, reacción o por estómago, sino porque
creencias, por ideas, por convicciones. Porque yo tengo este sistema, es que yo vivo de esta forma. Jesucristo no te da una Biblia, después yo me la compro. Cristo no te regala un crucifijo, después veo si lo uso. Cristo no te mete en un templo, después elegiré a dónde me voy a meter. Lo cierto es que Cristo te transforma y te ayuda a vivir la vida de otra manera. Dentro de ese contexto de vida, de otra manera voy al templo, sirvo en un ministerio, por ejemplo, pero vivo, hago mis negocios, crezco, hago inversiones, me relaciono con el medio, pero la potencia mía es las creencias que están ahora, basadas en limpio, fuertes, contundentes, por las cuales y gracias a las cuales voy a vivir toda mi vida, toda mi vida. Eso para mí es algo maravilloso. Y eso hasta donde yo sé no hay quien pueda ofrecerlo. En mi experiencia se llama Jesucristo. Así es. Y cuando una persona lea su libro, ¿qué esperaría como autor? ¿Con qué esperaría que se topara? Que cambiara su perspectiva del Jesús que esa persona tiene, de esa imagen que tiene. ¿Qué diamante usted ha mostrado aquí de parte de Dios con el cual el lector espera que usted, espera que el lector se encuentre? Ok. Escribir es comunicar. Yo puedo comunicarlo en una conversación como esta, o puedo comunicar a través de un libro. El libro tiene sus pros y sus contras, porque lo que está escrito es lo que está escrito. No hay posibilidad de que yo amplíe o aclare esto. Entonces, lo que yo espero es que aquel que me dé el honor de leer estas páginas pueda releer su relación con Jesucristo, ¿bien? Pueda tomar decisiones para adecuar su vida a ese Jesucristo que profetizó Isaías y es el que trabajó duro los años que trabajó y es conocido a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Que pueda releer su relación, que pueda adecuar su vida a lo que es la persona del Señor Jesucristo, que salga de las cuevas, que salga de la fe escondida, y que empiece a vivir de otra manera, porque estoy convencido que según se viva a Cristo en la vida, otros van a querer vivir al mismo Jesucristo. Al final, el objetivo es que este libro, en terminología nuestra, termine siendo una herramienta de evangelización, de modo que me han sorprendido. Hay quienes se llevan 10, 15 libros y se los regalan a sus amigos, a los no cristianos, esos que no creen ni en Dios ni en ellos mismos, para que encuentren quién es el Cristo del que habla la Escritura y que de alguna forma, no de alguna forma, de maneras contundentes, el Señor Jesucristo mostró mientras estuvo desarrollando su ministerio entre nosotros, que lejos de ser el fundador de una religión, una institución o de modelar el club de los fanáticos, lo que hizo fue cambiarle la vida a la gente para que viva mejor esa gente el resto de años que camine sobre la faz de la tierra. Sí, buenísimo. Yo creo que este libro nos da un panorama, ya sea si eres nuevo, si es la primera vez que lees acerca de Jesucristo o si llevas muchos años en la iglesia profesando la fe cristiana. Nos ayuda a replantearnos porque el trabajo que usted hace es un trabajo arduo de dedicación, pero la explicación o la riqueza en su explicación radica en que hay una palabra profética detrás, ¿no? De parte de Dios. Y este proceso de lectura, cuando leemos el libro, nos lleva de la mano hacia entender más la promesa que Dios está haciendo, ¿no? De renovación, de transformación. Insisto y repito nuevamente, si llevas un año, si llevas un día, si llevas años profesando la fe cristiana, te ayuda a replantearte. Hay frutos de lo que estás creyendo. Por ahí decía, en algún momento escuché o leí, no recuerdo, que si
lo que crees no está produciendo buenos frutos, tienes que cuestionarte aquello en lo que estás creyendo, ¿no? Definitivamente. Bien. Entonces, es que esa es la coherencia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es uno de los famosos dichos populares entre nosotros? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. ¿Por qué surge eso? Precisamente por eso. ¿Qué es lo que busca Jesucristo? Que no existe ese dicho. Que entre el dicho y el hecho no hayan trechos. O sea, lo hablamos cuando enseñamos predicación, por ejemplo. El mensaje y el mensajero no van de la mano. El mensaje y el mensajero son una misma cosa, porque uno predica con sus actos. Lo que intentó hacer Cristo en su ministerio, traté yo entendí eso y traté de explicarlo para que no seamos gente rara, gente extraña. O sea, aquí habla de alegría, aquí habla a veces no nos permitimos sonreír porque hay una impronta de espiritualidad que yo no puedo ni mostrar el incisivo porque seriedad es igual a espiritualidad. Entonces, me parece que necesitamos redescubrir todo lo que Cristo es para que todo lo que Él es lo podamos también vivir y aún disfrutar nosotros, nuestras familias, nuestro tiempo como familia, ser mejor esposo, mejor padre, mejor abuelo, ser mejor pastor, ser mejor vecino, ser mejor empresario, como cualquier mortal. Creo que Cristo produce definitivamente ese efecto. Así que ahí con la esperanza de que lo puedan leer, pero más allá de leerlo, porque quizás después el libro vaya a saber uno desaparezca por alguna razón, lo cierto es que no desaparezca esta verdad. Si Cristo está en tu corazón, te cambia la vida y la vida de todos los días es visible ese efecto. Así es. Es que podemos decirle a la gente que nos está escuchando, hoy es el día, hoy es una oportunidad para conocer al Señor una vez más, para replantear tu sistema de creencias y alinearlo a la realidad de Cristo Jesús, que sea una realidad que cambie tu realidad, sea que estés viviendo un momento de oscuridad, de enfermedad, de tormenta. Abre tu corazón a Jesús, a este Cristo verdadero, a este Hijo de Dios hecho carne, hecho humano, que fue a la cruz, que murió, pero que resucitó para darnos una realidad completamente distinta. Definitivo. Lo menos que podemos hacer es invitarlos a que tengan esa relación con Él. Y me gustaría que nos, para ir cerrando, que nos leyera un párrafo de su libro. A ver. Hay muchos, evidentemente. Yo les invito a que lo puedan leer, a que puedan leerlo de forma lenta, tomándose un rico café. ¿No? Ahorita en este tiempo son tardes de lluvia. Entonces, que aproveches estos momentos donde puedes conectar con un libro, y más cuando es un libro que está sustentado en la palabra de Dios y que te pueda llevar más profundo al corazón de Dios. Pero yo quiero que nos ayude leyendo este párrafo que creo que define lo que es el efecto Jesús en la vida de todos nosotros. Déjenme encontrarlo. Acá abajo está. Sí. Ajá. ¿Este? Sí. Ok. Punto 25, ya de las últimas. Sí, porque este fue como un compacto del efecto Jesús o verdades esenciales. Es el efecto Jesús. No es religión, es relación. No es fanatismo, es decisión. No es rito, es gratitud. No es muerte, es vida. No es condena, es libertad. No es odio, es amor. No es desprecio, es aprecio. No es lejanía, es cercanía. No es burla, es dignidad. No es guerra, es paz. No es pelea, es acuerdo. No es templo, es vivencia diaria. No es noche, es día. No es tiniebla, es luz. No es incertidumbre, es seguridad. No es imperio, es incremento. No es gobierno, es efecto. No es emperador, es rey de reyes
y Señor de señores. Así es. ¿Cómo? Pues aquí está, Ahí perfecto está. Jesús. Ni rito, ni religión, ni fanatismo. Libro escrito por Pastor Omar Herrera. Fue un gusto haber conversado con usted estos minutos. Nos reta, nos anima y espero que haya sido de bendición para todos ustedes que nos están escuchando, nos van a escuchar. Y bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias. El gusto ha sido mío. Gracias.